quién es Hopa y por qué lo ha fichado Finetwork hoy. Hola buenas, soy Iván Garmir y hoy os voy a hablar de Josip Cancar, más conocido como Hopa, que es el AD Carry croata que ha fichado Finetwork hoy para el Summer Split de la Superliga 2023. Este jugador me ha llamado mucho la atención desde que lo conocí este Spring Split y pienso que tiene un gran potencial para destacar, tanto como el AD Carry Noah, del cual se ha hablado mucho más esta offseason, o parón del MSI. Lo primero, disculparme por el tiempo inactivo, pero perdí la motivación para seguir haciendo estos vídeos, ya que quería hacerlos de forma muy ocasional, pero viendo el apoyo que le habéis dado, intentaré hacer un hueco este verano para quitaros todas las dudas de las nuevas referencias, rookies y promesas que salgan en RLs del League of Legends europeo. El jugador croata nació el 3 de noviembre de 2003, por tanto tiene 19 años. Se empezó a escuchar sobre él en la Copa SL del sudeste de Europa de 2019, donde compitió con un equipo llamado Betrayal, formado por caras completamente desconocidas, y en ese torneo logró avanzar a la final del Qualifier, clasificando para la gran final donde perdieron 0-2 en la primera ronda. Recordamos que en ese entonces Hopa solo tenía 15 años. Fichó por The Royal, donde formó roster con Galadmon, Kokurek, Krompir y Novotiv, entrenándolos Warmind. Entró para el segundo split a finales de 2019 y ganando las rondas clasificatorias para así entrar en la competición croata de 6 equipos a ida y vuelta, donde quedaron 8-2, solo perdiendo 2 mapas contra el equipo ganador, Pepova Skola. En los playoffs pasaron por encima de Fantastic Esports y se enfrentaron en una serie muy apretada contra los campeones de la fase regular. Pepova Skola ganó por un 3-2, dejando fuera la participación del equipo de Hopa en la Liga de los Balcanes. Acabó así el 2019 de Hopa, dejando paso al 2020, donde hasta julio no volvió a competir. Lo hizo con Invulnerables Esports, equipo sueco donde compartiría equipo con Gubi, Serath, Pudelhorse y de support con Klag, support que ha jugado con Reckless en Fnatic. En la competición sueca del LoL quedaron quintos y no clasificaron ni para playoffs ni para descensos. Jugaron un torneo el cual quedaron con un noveno decimosegundo puesto que no llegaba a nada. Después de estos insípidos resultados, Hopa y el equipo sueco separaron caminos, y el joven croata llegaba al mítico MNM Gaming, pasando un año desde el anterior, y entrando así en 2021. Este equipo lo vinculó con Enagon, Gaduniker, Bango, Clocks y Punch the Coach. En la UK League Championship de ese Summer Split quedaron primeros en la fase regular, siendo un gran paso para la carrera de Hopa, con un 10-4 de balance, pasando por encima de equipos como el London Esports de Noname. En los playoffs fue más complicado ya que ganaron las semifinales, pero en la final perdieron contundentemente con un 3-1 contra el equipo que era la alternativa esa temporada, como el London Esports se ha mencionado, quedando así a las puertas de su primer título relativamente importante. Ganó el Qualifier para la NCL de 2022, pero salió del equipo y Hopa se fue a Native Esports. El roster lo formaban Lundorf, Snaile, Rile y Clocks. En la segunda división de la competición, donde hizo un extraordinario papel quedando 14-4 en la fase regular y ganando los playoffs a Monster Rugby Gaming por una palizante 3-0. Las cosas no cambiaron en el Summer, donde volvieron a quedar 14-4 y ganando también los playoffs de verano, o con otro 3-0, esta vez contra Raid Gaming. Seguidamente jugó el Qualifier otra vez para la primera división, donde ganó a su ex equipo MNM por un 3-2 relegándolos al lower bracket, y haciendo que Native Esports llegara a la ansiada NCL. El último torneo jugado por parte del jugador fue un Opel junto a la primera y segunda y tercera división de NCL. Perdieron las fases tardías del torneo en cuartos de final contra el gran Dusty Esports con gente como Sten, con el cual compartirá bolding este split en KOI. Después de un año perfecto para Native, tocó despedirse del roster como equipo revelación que había sido, y llegó al Partizan Esports de Serbia en 2023 para darle una oportunidad a esos chicos que habían hecho una excelente actuación en la segunda división de la NCL. El equipo fichó a todo el roster al completo y el experimento salió bastante bien, jugando en la Liga Serbia y quedando segundos en la fase regular con un 11-3, pero ganando los playoffs al equipo ganador de la temporada regular Diamond Esports. Fue una serie súper igualada que le daba la clasificación al play-in del European Masters al equipo de Hopa. En esta competición hicieron una fase de grupos perfecta, ganando 6-0 a los equipos de Entropic, Rad y el Verden de Gubi, Niter y Wendell, caras conocidas por aquí. Fueron emparejados contra el coco de la competición, contra los franceses de Aegis, y aún así dieron mucha guerra, forzando un decider muy decidido para los franceses. Pero con esa actuación le fue suficiente para llamar la atención a muchos equipos como obviamente KOI de Superliga, y finalmente fichando por este para el Summer de este año. Sobre todo fue el ganador de la Champions Q, celebrada en EU-West, para este MSI, junto a Stent, su acompañante en la botlane de segundo. Da bastante miedo KOI para este split. En conclusión,
Creo que es un jugador que tiene aún mucho por experimentar y por qué explotar, y que poco a poco se va haciendo nombres en las SRLs. Esto es todo por hoy, soy Iván Garmir y nos vemos en la siguiente ocasión.